Buenos días a todos, mi nombre es Vanessa Ramos y junto a mi compañero Brendan O'Neill vamos a presentar los principales resultados a la fecha del proyecto de investigación titulado Bioinsumos líquidos orgánicos con énfasis en la región andina, una revisión del estado del conocimiento. Agradecemos a Fundación Magnite y a la comisión organizadora del CDP por brindarnos este espacio para compartir esta información con ustedes. ¿Qué veremos en esta presentación? Les presentaremos nuestra pregunta e hipótesis de investigación, comentaremos sobre nuestra metodología y área de estudio, hablaremos sobre los alcances y resultados principales, luego tocaremos las conclusiones y hallazgos centrales y finalmente las recomendaciones y próximos pasos de este proyecto en curso. Entonces, ¿por qué los bioles? Actualmente los agricultores orgánicos y principalmente los de sistemas agroecológicos utilizan una amplia gama de bioinsumos. En particular los bioles tienen un alto contenido de nutrientes y de materia orgánica, son baratos y de fácil uso. ¿Pero qué sabemos de bioles en los Andes? Nos planteamos la siguiente pregunta para esta investigación. ¿Cuál es el estado del conocimiento sobre bioinsumos líquidos, principalmente bioles, en la región andina de Perú, Ecuador y Bolivia, en la literatura blanca y gris, así como en el uso actual en esta región? Nuestra hipótesis de investigación es que no hay suficiente investigación básica o aplicada sobre los fertilizantes biológicos fermentados y otros bioinsumos, como biofertilizantes, quelatos, caldos minerales y preparaciones aeróbicas. Nuestra segunda hipótesis es que el uso de bioles está ampliamente difundido entre agricultores familiares agroecológicos en la región andina. De esta manera, nuestro objetivo central es realizar una investigación del estado del conocimiento de los bioinsumos líquidos y en particular de los bioles en la región andina de estos tres países a través de una revisión bibliográfica que se complemente con una investigación socioecológica. ¿Cómo lo hicimos? Tanto el componente de revisión bibliográfica como el componente socioecológico fueron andando en paralelo y fueron retroalimentándose entre sí durante todo el proceso. Para el componente de revisión bibliográfica se hizo primero una selección de términos y bases de datos, una revisión sistemática de todas las fuentes encontradas y luego un análisis y evaluación de la heterogeneidad para luego tomar la información comparable sobre los bioles. Para el componente socioecológico, utilizamos herramientas cualitativas, principalmente entrevistas semiestructuradas para evaluar una amplia gama de variables. Para ello, identificamos experiencias y actores en la región, realizamos entrevistas a expertos, agricultores y promotores, fuimos desarrollando progresivamente mapas de actores alimentados por los testimonios de los entrevistados, y toda esta información fue sistematizada en una matriz de contenidos para realizar un análisis final que aún está en proceso. ¿Qué es lo que nos trajo el COVID a mitad del proceso de investigación? Pues nos enfrentamos a diversos desafíos, principalmente para el trabajo de campo, y nos vimos impulsados a tomar soluciones creativas. Las entrevistas cambiaron de formato, del modo presencial con visita de campo a ser entrevistas telefónicas. Sin embargo, notamos que tuvimos una buena recepción de parte de los agricultores y pudimos analizar todas las variables propuestas con una muestra mayor a la esperada. También adaptamos nuestro cronograma y otras herramientas. Nuestra área de estudio. Para la revisión bibliográfica se buscó primero el origen de los bioles a nivel global para luego redirigir esta búsqueda hacia la región andina de Perú, Ecuador y Bolivia. Para nuestro componente socioecológico, nuestra área de estudio fue más restringida porque estuvo planificada en primer lugar para hacer en campo.
Entonces, en nuestros 3 países de estudio, identificamos 8 provincias para evaluar. En el caso de Ecuador fueron Pichincha y el Azuay. En el caso de Perú fueron Huánuco, Lima, la parte sierra y Ancash. En el caso de Bolivia, La Paz, Cochabamba y Oruro. En estos 3 lugares realizamos entrevistas a agricultores por encima de los 2.500 metros. Ahora paso la palabra a Brendan para que comente sobre nuestros principales hallazgos. Gracias, Vanessa. Bueno, comenzando, voy a aclarar algunos términos a través de una breve tipología. Primero, podemos caracterizar bioinsumos. Estos son generalmente insumos biológicos con residuos de plantas, extractos de plantas, el estiércol, otras preparaciones que se agrega directamente para mejorar la salud de un cultivo o el suelo. Por otro lado, consideramos los biofertilizantes. Principalmente son inóculos de microorganismos cultivados o enriquecidos, a veces en combinación con otros insumos, que podrían tener algún modo de acción directo o indirecto en las plantas o en el suelo. Finalmente, un producto fermentado, el biol, tiene algunas características de ambos, combinando bioinsumos de varios tipos y involucrando algún periodo de fermentación que envuelve el crecimiento microbiano y la transformación de la materia orgánica antes de la aplicación en el cultivo. Hoy nos enfocaremos en una revisión de bioles, un componente socioecológico que consiste en entrevistas de varios sectores y una revisión de literatura. Casi toda esa literatura es literatura gris, en forma de manuales, tesis, otro material parecido, y no de fuentes revisadas por pares. Primero, una perspectiva más abierta sobre prácticas parecidas. Un biol es básicamente una digestión anaeróbica y por lo tanto podemos compararlo con una cierta cantidad de literatura global para caracterizar este proceso. La mayor parte de este trabajo ha sido sobre el uso de materiales orgánicos como el estiércol o residuos vegetales en un proceso de fermentación con un mínimo de oxígeno. Por lo tanto, anaeróbico, para generar la formación de biogás. En este proceso ampliamente estudiado en muchos contextos, la producción de biogás es central y el uso de residuos de la fermentación en plantas o en el suelo es una consideración secundaria. Una revisión de la literatura que cubre este proceso puede informar cómo pensar en los bioles. Los insumos biológicos, como dije antes, plantas o estiércol, al comienzo de una digestión, se pueden considerarse o pensarse así en términos de las partes constituentes, como carbohidratos, proteínas, hasta elementos como el carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, etc. Bajo condiciones anóxicas, este bioreactor promueve el crecimiento de microbios y produce metano y CO2 principalmente. Se nota que el carbono sale durante la fermentación. Este pone en proceso otros cambios básicamente confirmados en muchos estudios. Resulta en una mayor concentración de amonio. La pérdida de carbono resulta en una disminución en la proporción de carbono a comparación con nitrógeno. Eso libera a muchos nutrientes de forma orgánica para que estén disueltos en la solución. También generalmente hay un aumento en el pH. La mayoría de los nutrientes, fósforo, potasio, etc., permanecen en la misma concentración, o sea, no salen del sistema. Pero la forma química de los nutrientes depende del pH y de los ingredientes iniciales. En el caso de los Andes, ese tipo de fermentación, el biol, es muy distinto. Por lo que revisamos, la mayoría de las preparaciones no se usa para generar biogás, sino para agregar los productos de la fermentación directamente en el cultivo y en los suelos. Y sus componentes y preparaciones son extremadamente diversas. Por ejemplo, en el caso del estiércol,
luego en las plantas y otros componentes como la leche, polvo de rocas, como ves aquí. Encontramos en la literatura gris muchas recetas que incluyen una diversa cantidad de ingredientes. Y también muchas veces incluyen un inóculo, por ejemplo, de levadura, de suelo, de un biol viejo. Encontramos un promedio de más de 9 ingredientes en los bioles que encontramos en la región andina. Y por los que notaron otros parámetros como el pH, tiene un pH entre 3.59 y 9.40. Esa es una gran cantidad de diversidad. ¿Cómo comparar a estas diferentes bioles? La diversidad nos presenta desafíos para hacer comparaciones entre calidades y también la función con cultivos, plantas y en el suelo. Con la información que colectamos, decidimos explorar la literatura para estimar el valor nutritivo de cada componente para estandarizar la comparación. Por ejemplo, si tenemos dos bioles, tienen diferentes componentes, lo cual lo hace difícil para compararlos. Pero si hacemos una conversación tomando en cuenta los nutrientes de cada componente, su densidad y la dilución final, ahora tenemos una base para comparar los bioles por el contenido de carbono, nitrógeno, etc. Es un proceso realmente de estandarizar el análisis. Aquí tenemos algunos resultados. Una estimación de concentración cruda de nutriente entre diferentes bioles. Aquí ves el promedio de diferentes nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio y la proporción de carbono y nitrógeno. Tal vez no es tan importante ver el promedio de lo que encontramos en las recetas, sino el rango enorme que tienen las diferentes formulaciones y elaboraciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el máximo y el mínimo que encontramos en la conversión del contenido de bioles con el contenido de nutrientes que tiene cada biol. Y no es como que hay bioles muy ricos o bioles que tienen bajos niveles de nutrientes. Estos valores provienen de diferentes bioles. Para mostrar otro caso, les mostramos otra estimación de concentración de nutrientes en bioles compartido por Rosuco y nuestra compañera Sonia Laura. Es una comparación entre 20 bioles y muestra casi igual, notando principalmente el rango enorme de concentración de nutrientes en diferentes bioles. Otra vez, el máximo y el mínimo de diferentes bioles es enorme. Por ejemplo, en el caso de nitrógeno, 4.000 ppm a comparación con otros bioles que solo tienen 200 o 300 ppm. Otra vez, la composición, la gran variación se debe a la composición que contiene los bioles, porque los valores mínimos y máximos provienen de diferentes bioles. Entonces, algunos hallazgos de la revisión de literatura. Hay una literatura de digestión anaeróbica que ofrece una perspectiva de análisis de bioles. Encontramos que existe una enorme diversidad de recetas o elaboraciones de bioles, principalmente en la literatura gris. Es necesario estandarizar el análisis de bioles para comparar entre preparaciones. Entonces, pensando en el futuro también, se puede hacer este tipo de estandarización entre recetas, por ejemplo, y comparar los componentes. Pero también se necesita agregar otros datos. Por ejemplo, algunos parámetros acerca del proceso. Tal vez un análisis más profundo de los ingredientes, el monitoreo del pH de biol durante la fermentación y la conductividad. Y luego conectar todo eso, obviamente,
con la colecta de datos que tienen que ver con la agronomía, para ajustar bioles según diferentes suelos y crear un presupuesto de nutrientes entre la cantidad en los bioles y en los suelos, que también puede depender mucho en el cultivo. Analizar los bioles de esta manera nos permite estandarizar su comparación y nos proporciona data comparable. Igual, en el análisis socioecológico se observa una diversidad de recetas y preparaciones. Como menciona Brendan, en el análisis del componente socioecológico y a partir de lo recopilado en las entrevistas a agricultores y promotores principalmente, tenemos una amplia diversidad y variabilidad en la formulación de los bioles en la región andina de las 8 provincias evaluadas. Así tenemos como componentes generales de un biol el agua, que no debe contener cloro, minerales, fuente de estiércol, de fuente de proteína, fuente de carbohidrato, fuente de microorganismo y las plantas. Cabe resaltar en el caso del estiércol, por ejemplo, la amplia preferencia por el estiércol de vaca. Sin embargo, se puede observar que la cantidad de estiércol colocada en un biol varía dependiendo del agricultor. Y también de la disponibilidad, por ejemplo, en las zonas del altiplano, específicamente para la zona intersalar que no tiene ganado vacuno, se utiliza estiércol de llama. En el caso de los microorganismos, cabe resaltar la preferencia por microorganismos de montaña y levaduras. Las levaduras que son adquiridas a través de compra y los microorganismos de montaña por colecta a los alrededores de la finca. Esto va acompañado también de una diversidad de procesos en la fermentación. Así tenemos que en su mayoría los bioles en la región andina por encima de los 2.500 metros quedan listos luego de 45 días de fermentación anaeróbica. Sin embargo, de nuestros entrevistados, un 10% afirma que necesitan más de 3 meses para tener el biol listo para aplicar. Estas personas se ubican principalmente en la zona del altiplano por encima de los 3.800 metros. Se encuentra como una tendencia general que con el incremento de la altitud se incrementa el tiempo de la fermentación, lo que expresa también un factor limitante para la fabricación de los bioles. Muchos agricultores no están dispuestos a esperar por todo este tiempo para la fabricación del biol y por eso desisten de la práctica. Como hallazgo, tenemos que la formulación y el proceso de elaboración de los bioles es muy versátil y se adapta por completo a las condiciones del agricultor. En cuanto a percepciones recogidas sobre los impactos y beneficios, la mayoría de los agricultores identifica que el principal impacto positivo observado es la vigorosidad de las plantas desde la primera aplicación. En segundo lugar, de frecuencia de respuesta, se tiene la mejora en la producción de la calidad y cantidad de las hortalizas. En tercer lugar, la mejora de la calidad del suelo. En cuarto lugar, la disminución de enfermedades y plagas. Y por último, la atracción de insectos y polinizadores. Sobre los beneficios percibidos por los agricultores a partir del uso de los bioles, ellos encuentran que esto contribuye positivamente a su salud, ya que consumen alimentos sanos. En segundo lugar, les otorga ingresos económicos a partir de la venta de productos agroecológicos. Y por último, consideran que están cuidando del medio ambiente al usar bioles y no agroquímicos. En cuanto a la transmisión del conocimiento, de manera general, en los 3 países y las 8 provincias evaluadas, identificamos 2 fases en la transmisión del conocimiento. La primera, de promotor a agricultor y llevada a cabo principalmente en el marco de proyectos e intervenciones de ONGs o de iniciativas de gobiernos locales en la menor cantidad de casos. Luego viene una fase 2, que es la transmisión de conocimiento de campesino a campesino, que a veces se da en el marco de los proyectos o espontáneamente en la misma comunidad. Como factores determinantes, identificamos de parte del agricultor, es necesario el ver para creer.
En el proceso de transmisión de conocimiento se requiere de herramientas demostrativas de los impactos y del uso del biol, y esto incrementa la posibilidad de que el agricultor adopte esta práctica. En segundo lugar, la motivación personal, que se debe a condiciones completamente individuales y coyunturales en cada región. Y de parte de las entidades o los encargados de transmitir este conocimiento de las ONGs o gobiernos locales, tenemos como factor importante el acompañamiento en el proceso y la adaptación al contexto socioeconómico. Como principales factores de uso, si bien cada provincia y cada país tiene sus matices, podemos hablar de manera general que importan e influyen positivamente la transmisión de conocimiento con herramientas de demostración, el interés personal de cada agricultor en la fabricación de bioles. Tenemos un factor que denominamos paciencia versus facilismo, y esto está asociado a la paciencia que tiene el agricultor para esperar por el proceso. El proceso es de bajo costo y muy simple. Sin embargo, muchos agricultores no tienen la disposición para esperar a que el biol esté listo, y con más énfasis en el altiplano, donde demora 3 meses la elaboración de un biol. Luego tenemos otro factor que es el empoderamiento que sienten los agricultores al disminuir su dependencia del uso de agroquímicos. Una limitante es la disponibilidad de materiales, y esto tiene dos orígenes: los bajos recursos económicos para conseguir el contenedor con tapa hermética para la elaboración del biol, y a veces la falta de acceso a una zona donde puedan comprar estos insumos. Otro factor importante es la valoración de los productos ecológicos en los mercados locales, lo que impulsa a los agricultores a lanzarse por la transición a la agricultura ecológica. Como les comenté anteriormente, estamos elaborando mapas de actores para cada provincia, porque cada contexto es diferente. Sin embargo, por cuestión de tiempo, les estoy presentando aquí un mapa generalizado con hallazgos importantes para cada componente. Para el sector público, tenemos que los gobiernos locales de manera general han participado más en la transmisión de conocimiento y capacitaciones sobre bioles con los agricultores familiares. De manera general, en los 3 países, las direcciones técnicas de los ministerios de Agricultura han estado más enfocadas en los sistemas de garantía participativa que en la promoción de este tipo de prácticas agroecológicas. En cuanto a la sociedad civil, academia y cooperación, tenemos que las ONGs han suplido de manera parcial este papel del Ministerio de Agricultura a través de intervenciones que han sido muy puntuales y a veces de corto plazo. Por otro lado, las universidades tienen una influencia mediana sobre el uso de bioles, ya que no está conectado completamente con lo que se realiza en el campo. Las investigaciones suelen ser en campos controlados y con objetivos más académicos y menos de extensión rural. En cuanto al sector privado, destaca la presencia de biofábricas en Ecuador y en Bolivia, que han ayudado a la difusión de esta práctica. Y en cuanto a las comunidades campesinas, que son los protagonistas, los principales son los productores agroecológicos, y destaca la presencia y la influencia de las asociaciones de productores. Aquí el ejemplo es el Azuay, que tiene un fuerte componente de asociatividad, y esto ha influido positivamente en la difusión de la agroecología y por ende en el uso de los bioles. Recapitulando, como hallazgos principales tenemos que existe una amplia diversidad y variabilidad en la formulación y elaboración de los bioles en todas las provincias evaluadas. Los agricultores entrevistados perciben que el biol tiene impactos positivos en las plantas, suelo y su producción. Consideramos que la metodología de aprendizaje de campesino a campesino con demostración en campo es la más eficiente en todas las provincias estudiadas y en general el contexto de montaña.
algunas consideraciones finales. Entonces, sí, los violes son muy diversos, lo cual permite su elaboración y aplicación en diferentes contextos, lo cual es tal vez una ventaja. Sin embargo, esta condición dificulta el análisis comparativo. También, a pesar de la importancia de los microbios, creo que es mejor pensar en términos de procesos que está pasando durante la fermentación para determinar la trayectoria de la fermentación y sus productos finales. Y la estandarización de datos sobre los componentes y parámetros de proceso de elaboración permitan realizar comparaciones y es una herramienta para incorporar adaptar bioles a diferentes necesidades. Existe amplia evidencia empírica acerca de la eficiencia del uso de bioles, que debe ser apoyada con investigación científica. Los desafíos en el proceso de elaboración de bioles presentes en zonas más altas pueden ser contrarrestados con intervenciones que incrementen el valor de los productos agroecológicos en el mercado local. Y los gobiernos locales y las ONGs han tenido un papel determinante en la difusión y promoción de esta práctica en regiones evaluadas. ¿Qué es lo que aprendimos? El uso de biol es una práctica eficiente para extraer nutrientes y reutilizar recursos orgánicos en sistemas agroecológicos, prácticamente en la finca misma. El potencial del uso de bioles está en su versatilidad, facilidad para el proceso y bajo costo, así como en el valor y beneficios percibidos por los agricultores que lo aplican. Pero es recomendable realizar estudios controlados en campo que evalúan la formulación del biol y sus componentes, el proceso y parámetros de fermentación, y adaptar los dos a la aplicación de diversos cultivos, suelos y contextos. El uso biol empodera el pequeño agricultor al disminuir su dependencia en insumos externos. Y por lo que vemos, las nuevas condiciones de incertidumbre por COVID nos impulsan a valorizar y potenciar los sistemas alimentarios locales en busca de autonomía y seguridad. En esta época, prácticas como el uso de biol pueden contribuir al fortalecimiento de estos sistemas. Y queremos agradecer al Comité Científico Técnico que vienen de muchas partes y también al equipo de Ricolto y colaboradores en las diferentes regiones.